Muy bien, de nueva vez nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Y colocamos a nuestra atención o recolección sobre el proceso natural del respirar. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos, la liberamos, la dejamos pasar. Y así volvemos nuestra atención o recolección sobre la respiración sin controlar este proceso, tan solo observándolo o notándolo. Asentamos a nuestra respiración en su ritmo natural, mientras atendemos la esfera de las sensaciones táctiles. El ingreso y la salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior, la expansión y contracción del diafragma o del abdomen, o la mera sensación de estar sentados. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y en los puntos donde encontremos tensión o ansiedad lúcida y conscientemente intentamos relajarlos. Mantenemos a nuestra recolección o presencia mental sobre el objeto de concentración, la respiración, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que dificultan a la práctica, sobre los que aplicamos respectivamente sus antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en exhalación y así en la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña. De ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, como en la viveza y la claridad mental que ésta produce. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, estable y claro, mientras atendemos a la respiración con una actitud siempre libre de aferramiento y distracción. Establecemos una transición entre la agitación del receso y el estado mental de atención y concentración que para escuchar, reflexionar y meditar en torno al Dharma, deseamos aquí naturalmente desarrollar o cultivar. Así entonces nos abocamos en silencio y por unos minutos a la práctica.
Asentamos nuestra intención, que es la de escuchar con atención y concentración, como nuestra motivación, que es la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Y es con esta intención y motivación en nosotros presente que incorporamos de nueva vez a este espacio y lugar nuestra atención. Decíamos entonces que en la tradición budista mahayana reconocemos 3 diferentes niveles para con el cultivo y el desarrollo de la compasión. La compasión que cultivamos para aquellos que experimentan sufrimiento y dolor, que son en este contexto naturalmente todos los seres sensibles, porque en ese sentido no existe nadie entre ellos que se vea del todo libre de la recurrencia de estos conflictos y dificultades. La compasión que nosotros cultivamos para los que se orientan hacia lo que denominamos los 8 intereses mundanos y que de los mismos demandan bienestar y felicidad genuina, y la compasión para aquellos que se aferran a un falso sentido de identidad, una noción equívoca de lo que son, de cómo existen, de esta noción de yo y de mío, ¿sí? Así que hablemos un poquito de cada una de ellas. Para empezar, por lo que concierne a la primera, algo que todos compartimos, algo que todos tenemos en común, es precisamente nuestra experiencia del dolor y sufrimiento. Les platicaba antes de nuestro receso que esto corresponde a la primera observación del Buda, precisamente a la primera de las 4 verdades nobles, la verdad del dukkha, ¿no? El hecho de que todos los seres sensibles por igual transitan de forma constante, incontrolable y recurrente para con la experiencia de conflictos y dificultades, y que estos son, recordarán, primariamente consecuencia, el origen, aquello que las produce, es la confusión primariamente, como también lo es lo que la confusión y la ignorancia naturalmente produce, o lo que a esta acompaña de forma espontánea y natural, que es el aferramiento, y en este contexto las expresiones distintas del mismo, que son el aferramiento del apego y el aferramiento de la aversión. Hemos dicho también recurrentemente que esto que denominamos el triple veneno, desgraciadamente en nuestras vidas no se manifiesta de forma aislada, sino que también y por naturaleza produce otras consecuencias colaterales, esto es, la ignorancia, la confusión, el aferramiento del apego y la aversión también producen el celo, también producen la duda aflictiva, también producen la importancia personal, y de ahí se deriva el resto de nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales, lo que llamamos el velo de las mismas, que a su vez se plantea operan como el fundamento de un tipo de existencia que nos es por naturaleza insatisfactoria, el samsara. Recordarán cuál es la definición fundamental de esta forma de vida, una en donde en efecto nos vemos expuestos a conflictos y dificultades constantes, recurrentes e incontrolables, y una en donde somos dominados por hábitos y tendencias inconscientes que determinan nuestra forma de vida, que determinan también nuestro tránsito de muerte y ulteriormente también determinan nuestro renacimiento. Recordarán que ayer precisamente Alan mencionaba el hecho de que existen 2 diferentes formas o estilos de renacimiento, si contemplamos la eterna continuidad de la mente y su naturaleza espiritual. Al primero se le denomina el renacimiento ordinario y al segundo se le denomina el renacimiento extraordinario. El renacimiento ordinario es aquel que está determinado precisamente por estos hábitos y tendencias inconscientes basados en el triple veneno y en donde se manifiesta el dolor y el sufrimiento recurrentemente. Y el renacimiento extraordinario trátase de aquel en donde el individuo tiene genuina injerencia y donde puede determinar el entorno en el que se hace presente o manifiesto en beneficio de los demás, ¿sí? Entonces, bueno, algo que todos compartimos en común, decíamos, es que todos estamos sujetos a la experiencia del dolor y el sufrimiento, y esto es consecuencia de que todos interactuamos para con el mundo de la experiencia dominados por la confusión. Esa confusión se manifiesta a través, decíamos, de una crónica, una repetitiva, habitual, inconsciente, prenatal, de hecho, inhabilidad para decodificar y comprender de forma clara, de forma objetiva, la naturaleza de nuestra experiencia. Y esa confusión se manifiesta a través de una serie de errores,
de, digamos, imprecisiones cognitivas, como también lo hace a través de una serie de distorsiones. ¿De qué? Del contenido de nuestra experiencia en general. ¿Cuáles son estos errores? Los hemos citado reiteradamente. El primero entre los mismos es el desconocimiento de la naturaleza impermanente de todo sistema, de la realidad misma, el hecho de que todo cambia y se transforma momento a momento, la cualidad dinámica de todo existente, y la proyección y demanda de permanencia sobre de aquello que es por naturaleza impermanente. Podrán ustedes imaginar o inferir que este tipo de distorsión y este tipo de distanciamiento, si gustan, cognitivo entre la apariencia y la realidad, esta tensión perceptual, tarde o temprano nos lanza, nos expone a la insatisfacción y el dolor y el sufrimiento. El segundo de estos errores, vinculado al primero, emanante del primero, es el hecho de que todo lo que existe por ser transitorio, por ser impermanente y dinámico, está compuesto de partes y naturalmente emerge en relación a una variedad de condiciones y circunstancias. Su existencia es dependiente. Pero nosotros percibimos aquello que existe de forma compuesta y lo hace en dependencia de condiciones y circunstancias como si estuviese dotado de existencia unitaria, como si existiera de forma autónoma o independiente. Y esto de nueva vez genera este tipo de tensión perceptual, este tipo de disonancia cognitiva que eventualmente de nueva vez desemboca en el dolor y el sufrimiento. De la misma manera, nada posee por ser impermanente, por existir de forma compuesta y dependiente, naturaleza intrínseca, pero de nuevo ignoramos la ausencia de dicha modalidad de existencia y proyectamos sobre de aquello que no tiene identidad intrínseca dicha identidad, y esto de nueva vez nos lanza a una experiencia de dolor y sufrimiento recurrente. Y la última cualidad es el hecho de que precisamente porque todo es impermanente, porque todo es compuesto, porque nada posee identidad intrínseca, no existe entidad que posea cualidades sustanciales. Y sin embargo, ignorando esta modalidad de existencia, demandamos y proyectamos dichas cualidades sustanciales sobre lo que no las tiene. Y esa disonancia cognitiva también nos impulsa hacia el dolor y el sufrimiento recurrente. Es muy importante entonces tener en cuenta que la primera dimensión de la compasión, aquella que se orienta hacia todos los seres que con nosotros comparten el sufrimiento, precisamente tiene como punto de partida esto que es comunal para nosotros, la experiencia de la confusión y los errores cognitivos que de la misma emanan. Todos por igual interactuamos con el mundo de esta manera. Y este modelo de interacción para con la realidad desemboca siempre, inexorablemente, ¿en qué? En la experiencia del dolor y el sufrimiento. Entonces este es un punto importante de partida en nuestro entendimiento del sufrimiento. Decíamos también que estos errores también vienen ligados o emergen en relación a otras distorsiones, y estas distorsiones son la noción de que el sufrimiento no tiene causa, la cual es irracional, porque sería tanto que afirmar que el sufrimiento, que es en efecto un existente, puede surgir de nada, que es también por definición algo que no existe. Nada no puede producir algo. Algo tiene que advenir de algo. Así el sufrimiento tiene causas y sabemos que las causas que primariamente lo producen están vinculadas a estas distorsiones y a estas disonancias cognitivas que son las que se centran en el triple veneno, ¿sí? La noción de que el sufrimiento en efecto tiene causas, pero nuestra inhabilidad de detectar aquellas que en efecto son responsables del mismo, por ejemplo, concluir, acepto que el sufrimiento tiene causas, pero la causa que en mí produce dolor eres tú, y bueno, tú puedes ser una causa cooperativa de mi sufrimiento, pero no eres la causa sustancial. La causa sustancial es primariamente esa distorsión cognitiva y emocional que nos conduce precisamente al conflicto. La noción de que el sufrimiento es consecuente de una sola causa, cuando en realidad es el resultado de una colección de estas, primariamente la ignorancia, el aferramiento del apego y la aversión, y finalmente la noción de que el sufrimiento no cesa, o no puede cesar, o no cesará, lo cual también pues genera mayor angustia e insatisfacción en el individuo, la mera noción de que aquello por lo que transitamos puede ser algo que nunca cese. Pero la realidad es que porque el sufrimiento es por naturaleza impermanente, también algo que es refrescante es saber que ese, como todo, también pasará, ¿sí?
Entonces esta primera dimensión de la compasión es una que nosotros cultivamos precisamente en referencia al otro, al entendimiento de cómo éste, tanto como yo, es sujeto al sufrimiento, como el sufrimiento de alguna manera está presente en las diferentes dimensiones de la experiencia de su vida, como éste por naturaleza, como yo, no desea sufrir, hace todo lo que puede para trascender esta experiencia, pero como consecuencia de la ignorancia desconoce el cómo, y también como resultado de esa confusión, pues tan solo aumenta o acentúa su propia experiencia de dolor y de sufrimiento. Entonces, desde la perspectiva budista, este reconocimiento es algo que puede unificarnos, puede acercarnos los unos a los otros. Es una preocupación que emerge por las dificultades que no solamente en la vida nosotros experimentamos, sino que se hacen presentes y son evidentes en la existencia de otros. Y así entonces el Dalai Lama comenta, dice, de la misma forma que el dolor físico unifica nuestro sentido o la noción que tenemos de nuestra corporeidad, podemos también concebir que la experiencia general del sufrimiento actúa como una fuerza unificadora que nos conecta con los demás. Quizás, dice el Dalai Lama, ese sea el significado profundo de nuestro sufrimiento. Es nuestro sufrimiento el elemento más básico que compartimos con los demás, el factor que nos une con todas las criaturas vivientes. De la misma manera que lo es, y lo hemos comentado previamente, nuestra aspiración para con la felicidad, ¿no es cierto? Entonces la noción de unidad, que es fundamental en todos los seres, es un tema, pues, medular de todas las grandes tradiciones espirituales del mundo. Shantideva, por ejemplo, el gran erudito y adepto indio del siglo VIII, expresó también esta observación en términos de una metáfora del cuerpo único de todos los seres y decía, aunque el cuerpo tiene muchas divisiones, como sus brazos y todo eso, se le protege como una unidad. De la misma manera, los diferentes seres, con sus alegrías y tristezas, son iguales, como yo mismo, en su anhelo de ser felices, como también en su anhelo de dejar de sufrir. ¿No es cierto? Sin embargo, a menudo para muchos de nosotros es difícil abrir nuestros corazones al sufrimiento de los demás, porque fácilmente podemos sentirnos abrumados o podemos experimentar una sensación de impotencia para con el dolor, ¿no? Y esto es importante también tener en cuenta porque precisamente como lo tienen en sus notas, el facsimilar falso de la compasión, algo que se parece a la compasión pero es ulteriormente muy distinto a la misma, es precisamente el sentido de desesperanza o de depresión, una sensación paralizante de tristeza, ¿no? Cuando tú interactúas con alguien que sufre y puedes generar un vínculo natural de empatía para con este, que decíamos es una estructura prenatal con la que todos contamos, si no manipulas, si no manejas adecuadamente ese tipo de tristeza y lo conviertes en una desesperanza, pues esta te paraliza y te inhabilita para beneficiar, para ayudar, para auxiliar a la otra persona, ¿no? Entonces, este es un facsímil falso, es un enemigo cercano de la compasión, precisamente esta dimensión de pesar, esta sensación de desesperanza o inclusive de depresión. Si la misma se manifiesta en nosotros, es importante que la corrijamos. ¿Y cuál piensan ustedes es un instrumento que podemos utilizar para ello? Habíamos comentado, lo ha estado haciendo Alan reiteradamente, el que estos instrumentos de transformación cognitiva, que son los inconmensurables, trabajan de forma ascendente y se encuentran unos vinculados para con otros, ¿no? Recapitulemos rápidamente. ¿Cuál es el facsimilar falso o el enemigo cercano de la bondad amorosa? ¿Se acuerdan? El apego autocentrado, el egoísmo, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos corregir ese apego autocentrado y egoísmo? El apego se refiere, por ejemplo, a el amor o la experiencia
aparente de amor que experimentamos para con alguien que a mí es cercano, una persona, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar ese tipo de apego? Con ecuanimidad, ¿no? Con la imparcialidad. La imparcialidad se cultiva a través de hacernos conscientes de algo muy simple, muy sencillo. En efecto, todos los seres por igual desean y merecen ser felices, y todos los seres por igual, sin excepción, desean dejar de sufrir. Y una variable muy importante, no solo todos los seres desean ser felices y dejar de sufrir, todos lo merecen. Y no puedo establecer una especie de plataforma de merecimiento para con estas experiencias. No puedo decir que hay una persona que merece por encima de otro ser feliz, o en oposición hay una persona que merece por encima de otro sufrir, ¿verdad? Porque finalmente si sufrimos es consecuencia meramente de la ignorancia, y todos tenemos el derecho de ser felices en general. Bueno, ahora, en el contexto de la compasión, decíamos que el facsímil falso o el enemigo cercano es el pesar, la desesperanza o la depresión. ¿Cómo podemos corregir la depresión en el contexto de las herramientas de los inconmensurables? A través del cultivo de la alegría empática o a través del regocijo. Ahora, ¿qué tan difícil es cultivar la alegría empática? Dicho de otra manera, ¿qué tan difícil es para nosotros alegrarnos de algo? ¿No hay muchas posibilidades para ello? ¿No son muchos los temas que nos pueden generar regocijo, celebración, alegría? ¿Nos cuesta mucho trabajo encontrarlos? ¿Son raros en el mundo en el que vivimos? O sea, si volteas a tu alrededor, te es extraordinariamente difícil encontrar algo de lo que puedas alegrarte, porque vives en un mundo en donde todo mundo sufre, en donde todo mundo está dominado por sentimientos depresivos, en donde todo mundo está enfermo, en donde todo es espeluznante y oscuro. ¿Así es el mundo? No, es muy fácil, no es muy difícil voltear y encontrar algo que pueda en ti propiciar alegría y regocijo. Alan daba un ejemplo muy claro. Ahorita me sorprendió mi familia y llegó inesperadamente, ¿no? Y cuando llegaron mis niñas, pues no tuve que hacer esfuerzo para experimentar esta sensación de regocijo. Simplemente verlas y verlas reírse o correr o estar contentas, lo producen y es algo que es espontáneo, ¿no? Como la risa de un niño, decía Alan el día de ayer. Bien, el meramente observar eso es algo que te puede producir regocijo y automáticamente romper el círculo vicioso de la desesperanza. ¿Sí? Ahora, la compasión no quiere decir que en efecto no te intereses por el dolor de otros o lo trivialices, pero que al mismo tiempo no permitas que éste te inhabilite, que éste te conduzca a una dimensión en donde te vuelves del todo disfuncional, como consecuencia precisamente de la depresión o la desesperanza. Recuerden que precisamente en estas charlas que nos daba Alan en la semana, la expresión extrema de la depresión, ¿cómo se define? Como un tipo de enfermedad mental, ¿verdad? O disfunción mental, como resultado de la cual el individuo se hace del todo disfuncional. No puede actuar, no puede interactuar con otros, no puede trabajar, en fin, no puede llevar a cabo las actividades primarias que son indispensables en la vida en general. Bien, ahora, ¿cuál piensan ustedes que representa la cualidad o la actividad diametralmente opuesta? Esto es el enemigo distante de la compasión. Recuerden, ¿cuál es el enemigo distante de la bondad amorosa? ¿Qué es lo que es contrario a ella? La mala voluntad, ¿no? La malicia, uno de los primarios obstáculos para con el desarrollo del equilibrio mental, ¿no es cierto? Esta intención de dañar o de hecho de alegrarnos de la desgracia de otros, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuál es el enemigo distante, lo que es opuesto a la compasión? La crueldad, el desdén. Y en este contexto, el alegrarse del sufrimiento de otros, ¿no? Esto es, cuando alguien sufre, particularmente alguien que tú percibes de una forma equivocada, cuando piensas que alguien existe por sí mismo desde su propio lado como una fuente genuina de tu dolor,
¿qué deseas para este? Que sufra. Y si sufre, ¿qué haces? Lo celebras, ¿no? Qué maravilla, qué bueno que este desgraciado sufra. Ahora, el problema es que cuando generas ese tipo de registro mental, también plantas la semilla kármica para tu propio sufrimiento. Y al mismo tiempo ese esquema mental es uno que para ti es naturalmente destructivo, ¿no? Ahora, ¿cuál piensan es ustedes en oposición la señal de éxito de la compasión? ¿Cuál era la señal de éxito de la bondad amorosa? La disminución de su opuesto, la mala voluntad, ¿no es cierto? Un aumento, por ejemplo, en una actitud amistosa, en una cualidad de calidez del corazón y de la mente en el individuo. Estos son signos de que estás cultivando la bondad amorosa. En oposición, si en favor del cultivo de la bondad amorosa, más bien lo que reafirmas y solidificas es el apego, ¿verdad? O, no sé, la mente autocentrada y egoísta, esto es un signo de que algo anda mal, que no estás cultivando correctamente la bondad amorosa, ¿no es cierto? La envidia. Ahora, en oposición, si pretendes cultivar la compasión, ¿verdad? ¿Cuál podría ser una señal de éxito de que lo estás logrando? Si estás experimentando depresión, el enemigo cercano, si estás experimentando crueldad, si te alegras del sufrimiento de otros, claramente no estás cultivando la compasión. Esto es un signo de fracaso. ¿Cuál es el signo de éxito? Se reduce nuestra crueldad, evidentemente. Se reduce la tendencia que tendemos para alegrarnos del sufrimiento que aqueja a otros, de sus desgracias, ¿no es cierto? Del dolor al que se pueden ver expuestos, y de hecho nos hacemos más sensibles a estos. Se reduce la indiferencia y por naturaleza te haces mucho más sensible a las necesidades de otro. Y al mismo tiempo entiendes que tu propio bienestar es uno que no puede manifestarse en independencia de los demás, que todos existimos en una muy compleja interrelación. Bueno, si este es el caso, ¿cuál en efecto es el remedio? Podríamos describirlo como el guardaespaldas o el guardián de la compasión, que podemos emplear para que la compasión no se convierta en indiferencia, no se convierta en depresión, no se convierta en desesperanza. ¿Cuál de los inconmensurables? La alegría empática. ¿Se acuerdan? Bueno, hasta aquí vamos. Esto en torno al sufrimiento que aqueja en efecto a otros en general. Insistiendo en torno al hecho de que este para nosotros puede operar como un instrumento muy poderoso y eficaz para el desarrollo de esta actitud, este tipo de estructura mental y emocional de valor y extensión inconmensurable que es la compasión, que definíamos también esta actitud cálida del corazón, ¿no? Bien, Shantideva también se enfrenta a esto con una observación muy interesante, vinculada simplemente a la experiencia ordinaria del dolor de los demás. Y dice, debo eliminar el sufrimiento de otros. O sea, ¿por qué me debo de involucrar para con el dolor que aqueja a los que me rodean, el sufrimiento que les afecta? Porque el sufrimiento de otros es sufrimiento al igual que el mío. Debo cuidar a los demás porque son como yo, seres sensibles, al igual que yo lo soy. Y ya que no existe nadie que posea, que sea dueño exclusivo del sufrimiento, no hay diferencia alguna entre los seres. Esto es, el dolor que les aqueja es igual para todos. Y hemos de eliminarlo simplemente porque es algo que produce sufrimiento. Y dice él, ¿qué sentido tendría establecer límites entre el dolor de unos y el dolor de otros en general? Bien, el segundo nivel o tipo de compasión surge hacia la gente que pudiera no estar experimentando dolor actualmente en este momento, como es el caso de la primera categoría, pero quienes debido a la ignorancia y a la confusión están viviendo sus vidas de tal modo que no es posible que tengan o cuenten con un resultado de auténtica felicidad, sino que solamente están construyendo las condiciones para la eventual experiencia de la insatisfacción, el dolor o el miedo. ¿Y quiénes son personas de esta naturaleza?
¿Quiénes son aquellos que no necesariamente en este momento son presa del sufrimiento, pero que sabemos en consecuencia a sus estrategias vitales, tarde o temprano se verán expuestos a la incontrolable recurrencia del dolor? Aquellos que depositan su esperanza entera en la satisfacción del placer hedónico, y aquellos que se involucran tan solo como estrategia de vida para con los 8 intereses mundanos. ¿Se acuerdan cuáles son? La búsqueda de, o la demanda de que el dinero, los bienes materiales, la abundancia económica pueden en efecto aportarnos bienestar y felicidad genuina y duradera. La noción de que los estímulos sensoriales en efecto, dotados como equivocadamente pensamos de cualidades sustanciales, nos puedan aportar bienestar también genuino y duradero. La noción de que la fama, el nombre, el reconocimiento, la apreciación pueda aportarnos el mismo efecto. O finalmente la concepción de que el poder y la influencia pueda también garantizarnos bienestar y felicidad genuina. Recordarán que la tradición budista desde sus inicios, esto es, desde los fundamentos de su planteamiento, ataca este tema, ¿no es cierto? Y lo hace en un afán de comprender y de dilucidar o de investigar la naturaleza de las cosas. Y de nuevo, ¿no? Si los bienes materiales existieran como a nosotros por momentos aparecen, esto es, como fuentes genuinas de bienestar y felicidad, si estuvieran dotados de esas cualidades a manera sustancial, de esa identidad intrínseca o inherente, ¿qué derivaríamos de ello? A mayor cantidad de bienes materiales, que por naturaleza se incrementaría, el efecto que por naturaleza producen, bienestar y felicidad. Ergo, por ende, las personas más ricas serían por naturaleza las más felices. ¿Esto sigue o no sigue? Esto es, existe una relación intrínseca, eficaz, ¿verdad?, entre el dinero y la felicidad. Puede decirse que en efecto el dinero, los bienes materiales, la abundancia económica, en efecto producen por necesidad bienestar y felicidad. No, hay de hecho muchos estudios psicológicos recientes que precisamente apuntan a lo contrario. Esto es, no solo es mi opinión, sino existe evidencia dura que comprueba el hecho de que el dinero o que los bienes materiales en efecto no producen felicidad. Es más, a veces los que más tienen son simultáneamente los que se ven expuestos a mayor sufrimiento. ¿Sí? Sin mencionar el hecho de que nos vemos expuestos a todas las vicisitudes que naturalmente acompañan a la vida y que no pueden ser sorteadas a través del dinero, ¿no? El dinero, por ejemplo, no puede impedir el envejecimiento. Puede maquillarlo. Sí. Y mal. ¿Sí? Los que se operan tienen de verdad esta sensación de que dan el gatazo. Y nadie se atreve a decirles que no. Es cierto, ¿no? Siempre que veo a alguien que se opera, digo, no puedo decir nada, pero internamente tengo el motor de decirle, te jodiste, ¿no? O sea, perdiste tus facciones naturales, las pierden, ¿no? La expresión de tu cara, tu identidad corporal, deforman tu cara en buena medida. Tiene que ser alguien muy sofisticado y además esto lo aguantan una vez. Más de una intervención y te jodes. Hasta las más bellas actrices de Hollywood se echan a perder por el bisturí, ¿no? Entonces, el dinero puede maquillar de alguna manera el envejecimiento, ¿verdad? Te puedes poner, no sé, un vestido muy hermoso de Chanel para que no se te vean las vergüenzas. Pero lo maquilla porque ese vestido no las elimina. Esto es, si te subo la falda, voy a ver pues toda la celulitis y todo lo demás, ¿no? No la elimina, no es como si te pusieras una especie de túnica mágica que automáticamente erradicara esas limitaciones. Las maquilla, ¿verdad? El maquillaje, ¿verdad? Que viene de la antigüedad de Egipto, güey. Te pones tus sombritas y todas tus chapitas y todo lo demás y parece que tienes color cuando ya estás en tránsito de momificación, ¿no? Pero te lavo, te quito la chapita y pues estás acartonado o ya estás ennegrecido o ya pues no te ves tan bien, ¿verdad?
O te quito la sombrita y tienes tu bolsota ahí, ¿verdad? Entonces, no podemos eliminar el envejecimiento, ¿verdad? Es más, aunque tuviéramos éxito, imagínate que hay una película muy simpática de Goldie Hawn y de Bruce Willis, en donde hay estas tres chicas que son brujas, ¿verdad? Toman una poción especial que hace que su cuerpo pues no cambie, permanezca en perfecto estado. Pero eventualmente, a pesar de que el cuerpo en sí mismo no cambia, pues se hace frágil y luego se rompe y entonces todas sus partes se rompen y las tienen que pegar y se convierte en una circunstancia, una situación muy simpática. Imagínate que en efecto pudieras maquillarte de esa manera. De todas maneras, cuando llegue el tránsito del morir, te mueres, aunque te mueras con un cuerpazo. ¿Sí? De nueva vez, puedes maquillar el envejecimiento, pero no lo puedes eliminar. Puedes también sortear y puedes trabajar y puedes disminuir la enfermedad, pero la puedes erradicar del todo. ¿Conocen a alguien que haya del todo vencido la enfermedad? ¿Verdad? Ni siquiera los que practican el Dharma. Vean al pobre de Alan, ¿no? ¿Sí? Y te vas a morir y han escuchado hablar de alguien que en su certificado de difunción el médico ponga, murió de perfecta salud. Nadie muere de sano. Todos tarde o temprano somos presa de la enfermedad. Y finalmente, esta variable que es real y es inminente para todos nosotros. Nos vamos a morir. El dinero puede sortear la muerte. ¿Puedes con dinero comprar eterna vida? Nadie ha logrado esto, por lo menos no hasta la fecha, ¿sí? Por tanto, ¿el dinero es fuente genuina de bienestar? ¿Puede aportarte bienestar genuino y duradero? No. ¿El dinero en sí mismo puede prepararte para la inminencia de la muerte? No. ¿Puedes llevarte contigo el dinero en la transición también inminente y certera del morir? ¿Han escuchado hablar de alguien que pueda llevarse su lana, hacer transferencias interdimensionales? Suena ridículo, pero hay muchos que viven como si ese fuera el caso, ¿no? Como si en efecto se fueran a llevar el dinero. Yo conozco mucha gente que tiene enorme riqueza y vive como si fuera pobre. ¿Cómo? Pues me imagino que conciben o piensan que se van a llevar ese dinero, ¿verdad? ¿Qué me dicen de la siguiente? Los estímulos sensoriales, ¿son estos fuente genuina de bienestar y felicidad? ¿Cuál les gusta? Díganme uno. ¿Qué estímulo sensorial? ¿La comida? Bueno, imagínate tu comida preferida. ¿Cuál es la que te gusta más? ¿Qué es lo que a ti más te gusta? El espagueti. Cuando tienes hambre, ¿cómo a ti aparece el espagueti? Parece que tuviese cualidades sustanciales, ¿no? Tienes la sensación que por sí mismo, desde su propio lado, es fuente de placer. Pero si el espagueti existiera genuinamente de la manera en que aparece, entonces 2 dosis de espagueti, ¿verdad?, te tendrían que producir 2 veces el placer que una. 10 veces. A quien ofrecieras espagueti le tendría que producir exactamente el mismo efecto, porque el mismo no está vinculado a la apreciación y la circunstancia que te conduce a comer el espagueti, sino sería intrínseco al espagueti. Todos experimentarían placer al comer espagueti, independiente de su condición y circunstancia, por ejemplo, independiente al hecho de que tuvieran o no hambre, o independiente al hecho de que fueran o no humanos. Esto es, si tú le ofrecieses espagueti a un gusano de seda, pues se levantaría y con todas sus patitas haría, ¿no? Todos los seres sensibles comerían espagueti, ¿no? Lo cual evidentemente no es cierto. ¿Qué me dicen ustedes de la reputación, la fama, el reconocimiento? ¿Por naturaleza aportan bienestar? ¿Las personas más famosas son las más felices? Bueno, todos los días leemos en los tabloides exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Estaba
el otro día en tránsito a India, tuve que pasar muchas horas en los Estados Unidos y entonces pues ya no sabía qué hacer y me puse a leer tabloides, ¿sí? Que son muy entretenidos. Y en tres de estos se hacía una muy entretenida narrativa de la perversidad de la actual esposa del príncipe Carlos, la princesa Camila, que todos sabemos cómo llegó a ser princesa, ¿no? Con base en todo tipo de intrigas palaciegas medievales espeluznantes que condujeron indirectamente a la muerte de la princesa Diana, ¿no? Y ahora resulta que, de acuerdo a los tabloides, esta mujer está inmersa de nuevo en un problema de terrible alcoholismo, que el príncipe Carlos la tuvo que mandar pues, a una clínica para la adicción a Bombay, lo tuvo que hacer a escondidas y con una amenaza que dejara de confabular en contra a la princesa, ¿cómo se llama? La nueva, la Kate, ¿no? La esposa de su hijo, ¿verdad? Porque resulta que esta es la favorita de la reina madre. Y que la reina madre le acaba de decir que si tiene un hijo varón, va a saltarse a su hijo Carlos y le va a ofrecer el trono creo que es Guillermo, ¿no? A Guillermo, ¿no? Entonces, esto tiene tremendamente angustiada a la Camila, porque su gran esperanza era ser reina, ¿no? Y fíjense, ¿no? La reputación, no hay, digamos, cargo más prestigioso en el mundo que el de la familia real inglesa, y es profundamente infeliz. Y todo lo que confabuló para eventualmente poder ser la esposa del príncipe heredero, lo logró hasta el punto de que se matara a la otra princesa. Digo, esta vieja es bastante sofisticada. Y todavía, después de todo eso, sigue jetona, adicta e infeliz. ¿No? Y a punto de perderlo todo. Es más, lo más probable es que ya se jodió, porque aparentemente la reina no la quiere nada, ¿no? Y acaba de decir la reina que sobre su cadáver ella sería reina. Entonces, ¿la reputación y la fama son fuente genuina de bienestar? Los artistas de Hollywood, bueno, en nuestra versión o región 4, Yuri, ¿la han visto últimamente? Primero, es de las que realmente pensó que la intervención quirúrgica iba a impedir el envejecimiento, el deterioro físico, ¿verdad? Y pues está en eterno conflicto con Lucía Méndez. ¿Cómo? Si estuviera genuinamente feliz como resultado de su prominencia y fama, esto no sería viable, ¿no? ¿Qué persona más famosa que la maestra? Pues todos los días está en algún medio de comunicación y sufre enormemente por lo que de ella se dice. No es lógico porque es famosa, tendría que por naturaleza extraer bienestar de esa condición. Madonna, ¿sí? Algunos de ustedes fueron a su concierto y no nos invitaron, ¿no? Y me han platicado que, bueno, a pesar de lo espectacular del mismo, pues hay signos de que las cosas no son como aparecen, ¿no? Y bueno, cuántos matrimonios, cuántos conflictos, ¿verdad? Cuántos momentos depresivos. La fama no produce bienestar y felicidad. ¿Pueden ser causas cooperativas de la misma? Podría ser, pero no son la causa eficaz. ¿Y qué me dicen del poder? Simplemente exploren la historia. Los hombres más poderosos del mundo fueron los más felices. Julio César, Kublai Khan, Genghis Khan, Stalin, Hitler, Salinas. Evidentemente no, ¿no? Simplemente vean, no sé si han visto estos reportajes que se han hecho últimamente de los presidentes norteamericanos en torno al estado físico con el que entran a la presidencia
y el estado físico con el que la abandonan y el proceso acelerado de envejecimiento del que son presa como resultado de la tensión del puesto. Si el poder fuera fuente genuina de bienestar, no tendrían que manifestar físicamente las consecuencias de ese estado. Saldrían mejor, más rejuvenecidos, más fuertes, etc. No es el caso. Entonces, cuando vemos que otras personas están del todo mesmerizadas, ¿conocen esa palabra? Es como hipnotizadas, viene del padre del hipnotismo, Mesmer, que fue uno de los maestros de Sigmund Freud, ¿no? Estarían mesmerizadas precisamente por cuando están del todo hipnotizadas por la búsqueda de los 8 intereses mundanos. En realidad, ¿qué están generando? ¿No están generando las causas del dolor? Y si nosotros somos presa de algún tipo de conflicto, dolor y sufrimiento como consecuencia de esa adicción o de esa obsesión que anima al otro para obtener estas variables, en lugar de sentir enojo por ello, en lugar de sentir ira, que deberíamos de por naturaleza experimentar para con el otro, porque además sabemos con total certeza en qué es lo que esa estrategia va a redundar. Si sabemos, si tenemos conciencia de que va a redundar en dolor, podríamos para con estos generar compasión. Porque además nosotros mismos, reiteradamente, a lo largo de nuestra vida y vidas, también hemos sido presa de esa confusión, de ese conjuro, de ese sortilegio. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos pensado que el dinero nos va a aportar bienestar, que los bienes materiales? ¿Cuántas veces hemos concebido que los estímulos sensoriales como el sexo, y qué hacemos por ¿verdad? Nos va a aportar bienestar genuino? ¿Cuántas veces hemos concebido que el nombre y la reputación, el reconocimiento y la fama nos van a dar placer? ¿Y cuántas veces hemos pensado que el dolor nos va con garantía a proporcionar ese bienestar? Y más importante aún, ¿qué hemos hecho para obtenerlos? Y de tenerlos, ¿qué hemos hecho para conservarlos? Y de conservarlos y tenerlos, ¿qué hemos hecho para no compartirlos? Y sin embargo, ¿qué nos han producido una y otra vez? Dolor y sufrimiento. Esto mismo acontece en otros. Podemos entonces, si tenemos ello en mente, generar para con estos un espíritu de bondad amorosa, de compasión. ¿No es cierto? Porque como decía Tuku Ugyen, si algo podemos predecir de esa estrategia, con certeza, más allá de toda controversia y duda, es que tarde o temprano va a desembocar en dolor. Como él decía, prediction, pain, ¿no? Y eso no nos puede generar regocijo ni alegría, ¿verdad? No puede más que generarnos empatía y por ende también compasión. ¿Se entiende esto? Muy bien. Así entonces, en lugar de responder a estas personas, incluso a nosotros mismos cuando somos presa de esa confusión con desprecio, con desdén o con odio, una respuesta, si lo piensan más realista, es la de hacerlo movidos por la compasión. ¿Y cómo se expresa ese sentido de compasión? Que estos seres todos puedan verse libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Y aquí, ¿cuál es la causa del sufrimiento? La confusión, la ignorancia, el desconocimiento de qué? De la manera en que las cosas son. ¿Sí? Porque si realmente buscas bienestar y felicidad genuina, ¿a dónde la tendrías que buscar? Si no la produce el dinero, si no la produce la fama, si no la producen los estímulos sensoriales. Dentro. ¿Y dentro qué quiere decir? Porque suena muy esotérico. O sea, en el contexto budista, dentro tiene un significado particular. Dentro quiere decir en la propia conciencia, en la manera en que percibes e interactúas para con el mundo en general. Y finalmente el tercer nivel, el más profundo, ¿verdad?, de la compasión, considera la realidad de todos los seres no iluminados, que tenemos algo en común, y es que nos aferramos falsamente a un engañoso sentido de identidad personal, que llamamos yo o que concebimos como mío. ¿No es cierto?
la base fundamental desde la perspectiva del Buddha-dharma del sufrimiento es aferrarnos a un sentido incorrecto de identidad. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, la persona que es artista y que cuenta con un amplio reconocimiento social como consecuencia de esa aparente identidad, que se olvida que esa identidad es un surgimiento dependiente, que aparece, que lo hace en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias que no son estables ni permanentes. Esto es, eres un artista bajo ciertas condiciones, pero en otras condiciones no lo eres, ¿no? Cuando ese artista está con sus hijos, ¿ustedes creen que sus hijos, que los hijos de Madonna, tienen absoluta conciencia de que su mamá es Madonna? Para los hijos de Madonna, ¿qué será Madonna? Más dona, ¿no? Una persona ordinaria, su mamá, ¿verdad? No la conciben como una estrella. ¿Cierto o falso? Para los hijos de un general, ¿ustedes creen que su padre sea un general y con él se comporten como la tropa y se le cuadren? No, ¿verdad? ¿Ustedes creen que los padres de una modelo la vean como modelo? Obviamente no, ¿verdad? Para ellos es su hija. Hasta podría ser hasta el patito feo, ¿no es cierto? Porque toda noción de identidad con la que nosotros contamos y construimos es relativa y es temporal. Depende y emerge en dependencia de una variedad de condiciones y circunstancias. Pero se nos olvida y nos aferramos a un sentido relativo de identidad y al hacerlo, de ella derivamos la noción de que esta es la fuente de nuestro bienestar y felicidad, cuando no lo es. Y si esto es algo que nosotros hacemos, ¿es posible que también sea algo que otros hagan? Por supuesto. Así que cuando los demás nos lastiman o nos dañan y lo hacen en consecuencia de asentar, de aferrarse a esa noción falsa de identidad, y sabemos que esa estrategia no es más que una que tarde o temprano redunde en el dolor, de nueva vez, ¿qué deberíamos de experimentar para con ellos? Compasión, no enojo, no ira. Porque además en ello están haciendo algo que muy a menudo nosotros también hacemos. ¿Cierto o falso? Entonces, mientras luchamos por adquirir toda clase de bienes materiales, de, eh, no sé, estímulos estéticos, intelectuales y hasta espirituales para nosotros mismos en este mundo, en el que tristemente el perro se come al perro y cada hombre ve por sí mismo, pues estamos ulteriormente generando las causas para nuestra decepción y eventualmente para nuestro propio dolor y sufrimiento. Vivimos en un mundo interdependiente, en donde todos dependemos los unos de los otros, y por tanto en donde nuestro bienestar es uno que no puede divorciarse del de otros, de la misma manera que el malestar de otros no puede divorciarse del propio. ¿Sí? Entonces ayer platicaba Alan de este concepto teológico de Martin Buber, quien decía que nosotros tendemos a establecer una relación con los demás de yo y eso, ¿verdad? En donde cosificamos al otro y lo convertimos en un objeto de nuestro bienestar. Y que gradualmente tendremos que ir transformando este tipo de relación de codificación de una primero de yo a tú, ¿verdad? En donde el otro se convierte en una persona y eventualmente una en donde la separación entre el otro y el mismo eventualmente del todo se desvanezca, ¿sí? Así que es esta otra dimensión muy importante para con el cultivo precisamente de la compasión. Primero, la compasión que naturalmente experimentamos simplemente para otros que sufren. Dos, la compasión que experimentamos para con otros que demandan bienestar y felicidad genuina de lo que no es fuente de la misma, los 8 intereses mundanos. Y finalmente, la compasión que podemos experimentar para con aquellos que sufren como consecuencia de albergar una noción equivocada de identidad, que es nuestro caso también, ¿verdad? Tenemos variables de comunalidad con todos estos. Y esto está vinculado, insisto, a la primera de las 4 verdades nobles, la verdad del sufrimiento y sus diferentes tipologías. El dolor del cambio y el dolor sutil o todo permeante en general. Bien.
Así entonces decía Shantideva que aquellos que desean escapar del sufrimiento corren justo hacia él mismo, deseando ser felices debido a la confusión, destruyen su propia felicidad como si se tratase de un enemigo. ¿Sí? La confusión produce esa consecuencia. Entonces, todas estas ideas y razonamientos nos impulsan a entender la importancia de la compasión, el valor que debe y puede tener en nuestras vidas, lo que nos puede ofrecer en términos de genuino bienestar. Y ahora, bueno, pues lo importante es cultivarla, ¿sí? ¿Y cómo la cultivamos? Pues siempre a través de la fuerza de la familiaridad y en este contexto a través del ejercicio meditativo. Hemos presentado un primer ejercicio para ello y bueno, después de nuestro receso nos involucraremos de nueva vez en el cultivo de la compasión. ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, ¿seguros? No es nada difícil, ¿verdad? Si lo piensan, estas son algunas de las más sencillas de las enseñanzas budistas, lo cual no quiere decir que son fáciles de aplicar, pero son por lo menos por principio fáciles de entender. ¿Ok? Bueno, vamos a tomarnos un pequeño receso de nueva vez hasta las 5 y de ahí tendremos nuestra última sesión de la tarde. Espero que Alan esté un poquito mejor y nos pueda acompañar y si no, bueno, pues continuaremos. ¿Ok? Muchas gracias.